Bienvenidos a El Relator Oscuro. En las sombras de la historia hay eventos que marcan a una nación para siempre, crímenes tan brutales que su eco resuena a través de las décadas. Hoy viajamos a Nicaragua, una tierra de lagos y volcanes, pero también de cicatrices profundas. Les narraremos 5 casos que no solo cobraron vidas, sino que también revelaron las fracturas de una sociedad y el altísimo costo de la violencia y la impunidad. Prepárense, porque la oscuridad que estamos a punto de explorar es real y sus historias merecen ser contadas. Si valoran el periodismo documental y sin censura, suscríbanse ahora y activen la campana para que no se pierdan ninguna de nuestras investigaciones. Comenzamos. En 1979, Nicaragua era un polvorín. La dinastía de los Somoza, que había gobernado el país con mano de hierro y acumulado una fortuna incalculable durante más de 40 años, se enfrentaba a su fin. La insurrección popular, liderada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, ganaba terreno día a día. Las ciudades eran campos de batalla, y el régimen de Anastasio Somoza Debayle respondía con una represión feroz, financiada por décadas de control sobre la economía del país. La Guardia Nacional, su ejército personal, se había convertido en una máquina de matar para proteger los intereses y el vasto capital de la familia. La moral de las tropas era baja, pero el miedo que infundían era su principal arma. En medio de este caos, periodistas de todo el mundo llegaban para cubrir el conflicto. Uno de ellos era Bill Stewart, un corresponsal experimentado de 37 años de la cadena estadounidense ABC News. Stewart no era un novato. Había cubierto la crisis de los rehenes en Irán y otros conflictos. Era conocido por su calma y profesionalismo. Pero no podía imaginar que su último reportaje no sería sobre la guerra, sino que se convertiría en el clavo final en el ataúd de la dictadura. El precio de la verdad a veces se paga con la vida. La mañana del 20 de junio de 1979, Bill Stewart y su equipo se encontraban en Managua, en uno de los barrios orientales controlados por la Guardia Nacional. La tensión era palpable. Mientras su camarógrafo y su sonidista filmaban la devastación, Stewart y su intérprete, Juan Francisco Espinoza, se acercaron a un retén militar en una camioneta de prensa claramente identificada con cinta adhesiva que formaba la palabra prensa. Buscaban la perspectiva del lado gubernamental, intentando hacer un reportaje equilibrado. Lo que sucedió después fue capturado en una de las secuencias más espeluznantes de la historia del periodismo. Stewart, sabiendo el peligro, se bajó del vehículo con las manos en alto. Llevaba una bandera blanca improvisada y su credencial de prensa del gobierno de Somoza. Caminó hacia los guardias para identificarse. Le ordenaron arrodillarse y luego tumbarse boca abajo en el suelo. Stewart, siguiendo el protocolo para situaciones de riesgo, obedeció cada orden con la esperanza de apaciguar a los soldados. Estaba indefenso, mostrando sumisión total sobre el pavimento caliente. A pocos metros, su camarógrafo, Jack Clark, seguía filmando desde la seguridad de su vehículo, capturando la terrible escena. Un guardia se acercó a Stewart, quien yacía inmóvil en el suelo. El soldado lo pateó en las costillas, un acto de puro dominio. Luego, el guardia se alejó un paso, apuntó su rifle M1 a la nuca de Stewart y, sin mediar palabra, sin un atisbo de duda, disparó. El sonido seco del disparo resonó en la calle vacía. Bill Stewart murió instantáneamente. Su intérprete, Espinoza, fue llevado a un lado y asesinado de la misma manera, fuera de cámara. El valor de sus vidas, para esos soldados brutalizados por la guerra, era nulo. El acto fue tan casual como aterrador, una muestra de que la autoridad se había convertido en licencia para matar. El asesinato de Stewart no fue un crimen oculto. Fue grabado y, en un acto de valentía y urgencia, el equipo de ABC logró sacar la cinta del país y enviarla a Nueva York. Esa misma noche, fue transmitido a millones de personas en Estados Unidos. La crudeza de la ejecución, la sangre fría del soldado,
expuso la barbarie del régimen de Somoza de una manera que ningún reporte escrito podría haberlo hecho. Ya no eran insurgentes anónimos muriendo, era un ciudadano estadounidense, un periodista, ejecutado a sangre fría por las fuerzas de un gobierno que recibía apoyo financiero y militar de los Estados Unidos. El impacto fue sísmico e inmediato. La administración del presidente Jimmy Carter, que ya dudaba de su apoyo a Somoza, se vio bajo una presión inmensa. Las imágenes eran irrefutables y generaron una ola de repulsión. La opinión pública estadounidense se horrorizó. ¿Cómo podían seguir financiando un régimen que asesinaba periodistas a plena luz del día? El costo político se volvió insostenible. En cuestión de días, el apoyo a Somoza se evaporó. Se cortaron los recursos económicos y militares. La Guardia Nacional, ya desmoralizada y ahora vista internacionalmente como una banda de asesinos, comenzó a desmoronarse. La dictadura, que había basado su poder en la fuerza y el dinero, perdió ambos. Menos de un mes después, el 17 de julio de 1979, Anastasio Somoza Debayle huyó de Nicaragua. El soldado que disparó, según algunos informes, fue identificado como Pedro González y ejecutado más tarde por sus propios superiores en un intento desesperado por calmar la indignación, pero ya era demasiado tarde. El crimen le costó a Somoza su poder, su fortuna y su país. Una sola bala, capturada en cámara, aceleró el fin de una era de tiranía. En 1990, Nicaragua vivía un momento de transición esperanzadora, pero increíblemente frágil. Tras una década de guerra civil y gobierno sandinista, Violeta Barrios de Chamorro había ganado las elecciones, prometiendo paz y reconciliación. Pero bajo la superficie, las estructuras de poder del ejército, todavía leal al sandinismo, permanecían intactas. El país intentaba sanar, pero la impunidad era una enfermedad que aún no tenía cura, y el costo de desafiarla sería terriblemente alto. Era una época de pactos políticos donde la justicia a menudo era la moneda de cambio para mantener una paz precaria. En este contexto, la noche del 28 de octubre de 1990, un joven de 16 años llamado Jean-Paul Genis Lacayo conducía su coche Mitsubishi Lancer por la carretera a Masaya, una de las principales arterias de Managua. Era un joven de una familia acomodada, estudiante del colegio teresiano, con un futuro por delante. Acababa de dejar a su novia en casa y se dirigía a la suya. Esa noche, sin saberlo, se cruzó en el camino de un convoy que no toleraba ser adelantado. Un convoy que se movía como si la carretera fuera de su propiedad exclusiva. Jean-Paul Genis conducía su coche. Según testigos, intentó adelantar a una caravana de jeeps militares que se desplazaba a alta velocidad y sin luces. Eran los vehículos de la escolta del general Humberto Ortega, hermano del expresidente Daniel Ortega y todavía jefe del Ejército Popular Sandinista. Para estos hombres, armados y acostumbrados a un poder sin límites durante la década anterior, el atrevimiento de un civil, de un burgués, en un coche bonito, era una afrenta intolerable, un desafío a su autoridad. Lo que siguió fue una persecución. Los jeeps acorralaron el coche del joven. Desde los vehículos militares se desató una ráfaga de disparos de fusiles AK-47. La investigación posterior reveló que dispararon desde al menos 3 vehículos diferentes, convirtiendo el coche de Jean-Paul en un colador. Más de 50 casquillos fueron encontrados después en la escena. Las balas destrozaron el coche y el cuerpo del joven. Una de ellas le impactó fatalmente en la cabeza. Su coche, fuera de control, se estrelló contra un poste y quedó detenido en la oscuridad de la carretera. Los asesinos, protegidos por el poder de sus uniformes, simplemente continuaron su camino, dejando atrás un rastro de muerte y arrogancia. No se detuvieron, no llamaron a una ambulancia, simplemente lo dejaron morir. La familia Genis Lacayo,
a diferencia de muchas otras víctimas de la época, tenía los recursos económicos y la determinación para no dejar que el crimen quedara en el olvido. Desde el primer momento, se enfrentaron a un muro de negación y obstrucción. El ejército negó su participación. Las investigaciones iniciales de la policía fueron deliberadamente torpes, perdiendo pruebas clave como los proyectiles dentro del cuerpo del joven y desviando la atención. Pero la familia no se rindió. Invirtieron su propio dinero y tiempo en una lucha que muchos consideraban perdida. Financiaron su propia investigación privada, contrataron abogados y llevaron el caso a los medios de comunicación. El caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra la impunidad en la nueva Nicaragua. ¿Podía haber justicia si los acusados eran los hombres más poderosos del país? El caso se arrastró por los tribunales nicaragüenses durante años. Se identificó a 8 miembros de la escolta de Humberto Ortega como responsables, pero fueron juzgados en un tribunal militar que, previsiblemente, los absolvió en 1993, argumentando falta de pruebas. La justicia local demostró que no tenía el valor o la independencia para condenar a los suyos. Ante esta derrota, la familia Jimmy, sintiendo que el sistema judicial de su país les había fallado por completo, llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. En 2005, la Corte Interamericana finalmente emitió una sentencia histórica. Condenó al Estado de Nicaragua por la denegación de justicia, por proteger a los perpetradores y por violar los derechos humanos de Jean Paul Gini y su familia. La Corte ordenó al Estado realizar una investigación seria, identificar y sancionar a todos los responsables y pagar una indemnización económica a la familia. Aunque los asesinos materiales nunca cumplieron una condena efectiva en una cárcel civil, el caso sentó un precedente fundamental. El costo de la larga y dolorosa batalla legal de la familia Jenny fue enorme, pero su perseverancia reveló la corrupción del sistema y dejó una lección imborrable. El valor de una vida no puede ser borrado por el poder o el dinero. Lejos de los centros de poder de Managua, en la vasta y remota costa caribe de Nicaragua, se libra una guerra silenciosa y brutal. Es el hogar ancestral de los pueblos indígenas Mayangna y Miskito. Para ellos, la tierra no es una mercancía, es su vida, su cultura, su espíritu. Pero para otros, es una fuente de riqueza ilimitada, madera preciosa como la caoba, oro y tierras fértiles para la ganadería extensiva. Es una guerra por recursos, donde el dinero fluye a través de la destrucción y el costo lo pagan las comunidades con su sangre y su existencia. Desde hace más de una década, colonos no indígenas, a menudo armados y financiados por intereses externos vinculados a la minería ilegal y la tala de bosques, han invadido sistemáticamente los territorios indígenas legalmente titulados por el propio Estado. Se les conoce como colonos. Talan los bosques, contaminan los ríos con mercurio de la minería y desplazan a las comunidades. Y cuando las comunidades indígenas intentan defender lo que es suyo, con arcos, flechas o simplemente con su presencia, la respuesta es de una violencia aterradora. No se trata de un solo crimen, sino de un patrón de masacres, asesinatos selectivos y desapariciones que ha dejado decenas de muertos y comunidades enteras aterrorizadas. Estos ataques no son aleatorios, son estratégicos, diseñados para sembrar el terror y forzar el desplazamiento de las comunidades de las tierras con mayor valor económico. Uno de los ataques más brutales ocurrió en enero de 2020, en la comunidad de Alal, en el territorio Mayangna Saunias. Un grupo de unos 80 colonos armados con fusiles de guerra y machetes irrumpió en la comunidad. Quemaron casas, destruyeron cultivos y abrieron fuego contra los habitantes. Los relatos de los sobrevivientes son un descenso al infierno. Hombres, mujeres y niños fueron cazados mientras intentaban huir hacia la selva. Varios fueron asesinados a tiros, otros a machetazos. Algunos cuerpos fueron quemados dentro de sus propias casas. Se reportaron al menos 6 muertos y numerosos heridos y desaparecidos.
En otro ataque, en agosto de 2021, en la reserva de la biosfera Bosagás, un grupo armado atacó la comunidad de Kiwakumbay. El resultado fue devastador. Al menos 11 personas asesinadas, incluyendo mujeres. Las víctimas fueron mutiladas, un acto de barbarie destinado a aterrorizar. Los perpetradores actuaron con una crueldad diseñada para enviar un mensaje. Esta tierra ya no les pertenece. Estos no son incidentes aislados. Organizaciones de derechos humanos han documentado decenas de asesinatos en los últimos años. La violencia es íntima y salvaje. Emboscadas en los caminos, asesinatos de líderes comunitarios que se oponen a la invasión, violencia sexual contra las mujeres como arma de guerra. El valor monetario de la tierra se está pagando con un costo humano incalculable. La resolución de estos crímenes es prácticamente inexistente. La respuesta del Estado nicaragüense ha sido, en el mejor de los casos, la negligencia y, en el peor, la complicidad. Las comunidades denuncian que las autoridades no investigan los crímenes. La policía rara vez llega a las remotas escenas del crimen y cuando lo hacen, no hay arrestos, no hay juicios. El difícil acceso geográfico se convierte en la excusa perfecta para la inacción. Los líderes indígenas afirman que los colonos actúan con la certeza de que no les pasará nada. Existe la sospecha fundada de que funcionarios locales y regionales corruptos se benefician económicamente de las actividades ilegales de los invasores, recibiendo sobornos a cambio de mirar para otro lado y facilitar la explotación de los recursos. El sistema de justicia, que debería proteger a sus ciudadanos más vulnerables, les da la espalda. El impacto en las comunidades indígenas es devastador. Viven en un estado de miedo constante. Han perdido sus tierras, sus medios de subsistencia, sus lugares sagrados y su seguridad alimentaria. Muchos se han visto forzados a desplazarse, convirtiéndose en refugiados en su propio país. Su cultura, intrínsecamente ligada a la tierra, está en peligro de extinción. Estos asesinatos en la costa Caribe no son solo homicidios, son parte de un proceso de etnocidio. Es una guerra no declarada, invisible para gran parte del mundo, donde la codicia por los recursos naturales ha devaluado la vida humana a cero. La resolución no llegará hasta que el Estado asuma su responsabilidad de proteger a todos sus ciudadanos y reconozca que el valor de una cultura ancestral es infinitamente mayor que cualquier ganancia económica a corto plazo. Desde un crimen que derrocó a un dictador, pasando por una familia que desafió a un ejército, hasta una guerra silenciosa por la tierra. Estas historias nos muestran las diferentes caras de la violencia. Si crees que estas voces merecen ser escuchadas, déjanos un like. Ayuda a que este documental rompa el silencio. No te muevas, que la oscuridad se vuelve más profunda. Abril de 2018. Lo que comenzó como una serie de protestas relativamente pequeñas contra unas reformas al seguro social que imponían un mayor costo a trabajadores y jubilados, se convirtió en una bola de nieve que desencadenó el mayor levantamiento popular en la historia reciente de Nicaragua. Miles de ciudadanos, en su mayoría jóvenes estudiantes universitarios, salieron a las calles para exigir no solo la anulación de las reformas, sino también el fin del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al que acusaban de autoritarismo, corrupción y de haber amasado una enorme fortuna familiar a costa del erario público. La respuesta del gobierno no fue el diálogo, fue la represión. Una represión brutal, sistemática y letal, ejecutada por la Policía Nacional y fuerzas paramilitares fuertemente armadas, conocidas como turbas o colectivos, que actuaban en total coordinación con las fuerzas oficiales. El mensaje era claro: protestar tenía un precio y se pagaría con sangre. El 30 de mayo de 2018 era el Día de la Madre en Nicaragua. Cientos de miles de personas marcharon en Managua en la llamada Madre de todas las marchas. Era una movilización masiva y pacífica, encabezada por las madres de los jóvenes que ya habían sido asesinados en las primeras semanas de protestas. Llevaban fotos de sus hijos, exigiendo justicia.
Buscaban honrar a sus hijos y demandar el fin de la violencia. La atmósfera era de luto, pero también de una determinación inquebrantable. Pero la jornada de luto y protesta se transformó en una de las jornadas más negras de la historia del país. Cuando la marcha se acercaba al final de su recorrido, cerca de la Universidad Centroamericana, UCA, y el Estadio Nacional, comenzó el ataque. Francotiradores apostados en edificios altos, como el Estadio Denis Martínez, y paramilitares en tierra, abrieron fuego indiscriminadamente contra la multitud. El pánico se apoderó de todos. La gente corría para salvar sus vidas, buscando refugio en la catedral, en centros comerciales, en cualquier lugar, pero las balas seguían lloviendo. Jóvenes como Orlando Córdoba y Jonathan Morazán cayeron muertos en el asfalto, víctimas de disparos precisos a la cabeza y al cuello. Las imágenes de ese día son dantescas. Civiles desarmados siendo cazados como animales, otros intentando valientemente rescatar a los heridos bajo el fuego, usando puertas como escudos improvisados. Ese día, al menos 19 personas fueron asesinadas en Managua y otras ciudades. Fue una masacre planeada, ejecutada a sangre fría contra una manifestación pacífica en un día simbólico. El gobierno había decidido que el costo de mantener el poder justificaba cualquier masacre. La masacre del Día de la Madre fue un punto de no retorno. La represión continuó durante meses con la llamada Operación Limpieza, que consistió en desmantelar violentamente las barricadas y los tranques en ciudades rebeldes como Masaya, León y Carazo. El saldo final, según organismos de derechos humanos internacionales como la CIDH, fue de al menos 355 muertos, más de 2 heridos, cientos de presos políticos torturados y más de 100 exiliados. No ha habido ninguna resolución judicial para estos crímenes. El gobierno nicaragüense niega la masacre y en una cínica campaña de desinformación acusó a los propios manifestantes de atacarse entre sí, calificándolos de terroristas y golpistas. Se aprobó una ley de amnistía que, en la práctica, garantiza la impunidad total para policías, paramilitares y todos los responsables de la represión. Los asesinos no solo están libres, sino que son protegidos por el mismo Estado que les ordenó disparar. El impacto para Nicaragua ha sido catastrófico. El país quedó sumido en una profunda crisis política, social y económica. La fractura social es inmensa, con familias divididas y una atmósfera de miedo y persecución. El costo económico de la crisis se cuenta en miles de millones de dólares perdidos en inversión y turismo, pero el costo humano es incalculable. Una generación de jóvenes traumatizada, asesinada o en el exilio. La masacre del Día de la Madre no solo mató a personas, mató la esperanza de un cambio pacífico y dejó una herida que, a día de hoy, sigue sangrando. En una sociedad profundamente conservadora y machista como la nicaragüense, ser una persona trans es un acto de resistencia diario. Es luchar contra la discriminación, la burla, la exclusión y, a menudo, la violencia. Kendra Yoxan Contreras, conocida como La Kendra, era una mujer trans de 23 años, trabajadora sexual y activista por los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Vivía en el barrio de Bello Horizonte, en Managua. Kendra era conocida por su valentía, su risa contagiosa y por vivir su identidad sin pedir disculpas en un entorno que constantemente intentaba negársela. Su vida, como la de muchas personas trans, era una batalla constante por el reconocimiento y el respeto, demostrando que el valor de una persona no reside en la opinión de los demás, sino en su propia existencia. La madrugada del 20 de marzo de 2021, la vida de Kendra fue arrebatada de la forma más brutal imaginable. 2 hombres, Jared Reyes y David Pérez, la contactaron para solicitar sus servicios sexuales. La llevaron en un taxi a una zona apartada y oscura cerca del Aeropuerto Internacional de Managua, un lugar desolado conocido como la Kilo 13. Allí, en un predio baldío, la sometieron a un horror indescriptible.
Kendra fue atada de pies y manos. La golpearon salvajemente en todo el cuerpo, especialmente en el rostro, hasta desfigurarla. Pero la brutalidad no terminó ahí. Los asesinos utilizaron una piedra de gran tamaño, de más de 15 kilos, para aplastar su cráneo repetidamente. La autopsia reveló que la causa de muerte fue un trauma cráneoencefálico severo, provocado por una violencia extrema y desmedida, un nivel de saña que iba mucho más allá de la intención de matar. La dejaron abandonada en el suelo, como si no fuera un ser humano. No fue un robo. Kendra todavía tenía su teléfono y algo de dinero. Fue un crimen de odio. La saña, la crueldad y el ensañamiento con su rostro y su cabeza eran una manifestación del desprecio más profundo hacia su identidad como mujer trans. Querían borrarla, aniquilar no solo su vida, sino lo que ella representaba. El cuerpo de Kendra fue encontrado horas después. Inicialmente, la policía y algunos medios de comunicación la identificaron con su nombre masculino de nacimiento, un acto de revictimización que sus amigas y la comunidad LGBTIQ+ denunciaron inmediatamente con furia y dolor. Exigieron que se respetara su identidad y que el crimen no fuera tratado como un homicidio común, sino como lo que era, un transfemicidio, un asesinato motivado por el odio. La presión de la comunidad fue clave. Gracias a las pruebas, incluyendo los testimonios del taxista que los transportó y los registros de los teléfonos celulares, la policía logró capturar a los dos asesinos, Reyes y Pérez, en menos de una semana. El juicio fue un hito. Aunque la figura del transfemicidio no existe como tal en la legislación nicaragüense, la Fiscalía, influenciada por la presión social, acusó a los hombres de asesinato agravado, reconociendo la alevosía y la crueldad extrema. En mayo de 2021, ambos fueron declarados culpables y sentenciados a la pena máxima en Nicaragua, prisión perpetua revisable. El asesinato de Kendra Contreras causó una conmoción profunda. La brutalidad del crimen expuso la vulnerabilidad extrema a la que se enfrenta la comunidad trans. Pero la rápida captura de los asesinos y la sentencia ejemplar, lograda gracias a la presión social, fue vista como una pequeña victoria, un rayo de luz en medio de tanta oscuridad. El impacto del caso fue doble. Por un lado, reveló el odio latente y violento que amenaza a las personas trans. Por otro, demostró la fuerza de una comunidad unida que lucha por la justicia y la dignidad. La vida de Kendra fue corta y terminó de forma trágica, pero su caso encendió un debate nacional sobre los crímenes de odio y afirmó un principio fundamental, que cada vida tiene un valor incalculable y que la identidad de una persona nunca, jamás, debe ser una condena a muerte. Hemos recorrido un camino oscuro a través de la historia reciente de Nicaragua, desde el poder de la Cámara que derribó una dictadura hasta la lucha solitaria de una familia contra un ejército. Desde la guerra olvidada por la tierra y sus recursos hasta la masacre de quienes pedían un futuro mejor. Y finalmente, el odio más visceral contra quien solo quería ser ella misma. Estos crímenes, aunque diferentes, tienen un hilo conductor: la deshumanización de la víctima y la lucha por el valor de la vida y la justicia en un entorno donde a menudo no tienen precio. Gracias por acompañarnos en el Relator Oscuro. Si estas historias te han movido, suscríbete, comenta cuál te ha impactado más y comparte este documental. Solo arrojando luz sobre las sombras podemos aspirar a que no se repitan. Y manténganse atentos, porque así como investigamos la oscuridad creada por el hombre, pronto exploraremos las sombras que desafían toda explicación. Estamos preparando un nuevo canal, un nuevo viaje hacia lo desconocido, donde investigaremos los misterios más inexplicables del mundo, desde desapariciones imposibles hasta fenómenos que la ciencia no puede definir. El miedo a lo real es profundo, pero el miedo a lo que no entendemos es infinito. Nos vemos pronto.